¿Cuál y tonal? Y pues bueno, ahora nos vamos a la segunda parte, de la clase, que es la clase, que es la parte de, que es la parte de casos y controles. Entonces, yo, como soy más baquetón que la doctora, quiero saber si están viendo mi pantalla. ¿Qué pantalla están viendo? Sí, la de casos y controles. Casos y controles. Ok, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es una lectura guiada del estudio de casos y controles, que ya saben de dónde lo estoy sacando, que es de este mismo sitio donde hemos estado leyendo los últimos términos, que es el del suplemento. Y entonces, pues la verdad es que me siento muy cómodo con esto. No sé quién lo escribió, pero yo me siento muy cómodo con esto. Como que le entiendo muy bien a los que lo escribieron, ¿no? Y entonces, ya habíamos visto rápidamente el grupo de ensayo clínico, donde la característica que lo hace sumamente diferente es este consentimiento informado y la asignación aleatoria de la maniobra, cosa que no vimos ni tratamos mucho, pero creo que deben de tomar en cuenta. Y entonces, y todos los sesgos que se pueden presentar tanto de detección y de transferencia. Ahora planteemos el estudio de casos y controles. El estudio de casos y controles es prácticamente el mismo que un estudio de corte, pero retrospectivo. La gran diferencia de un estudio de casos y controles es que yo decido agarrar controles de manera específica. Es decir, yo decido cuántos controles voy a tener por cada caso. Entonces, eso lo convierte en una diferencia en hacer el estudio. Entonces, vamos a empezar. El primer punto es que un estudio de casos y controles es un estudio diseñado para estudios que son, para casos que son raros, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando en una patología rara y quiero buscar factores de riesgo, entonces pensaría en hacer un diseño de casos y controles. Y así como lo habíamos platicado, el diseño lo tendría que pensar inicialmente como si fuera una corte, ¿no? Entonces, como si fuera una corte quiere decir que sería un estudio, no sé si alguien me quisiera ayudar. Alex, entonces, como si fuera una corte, ¿qué tipo de estudios son la corte? ¿Me podrías decir una característica de los estudios de corte? Observacionales. Claro, claro, muy bien, Miguel. Entonces, los estudios de casos y controles son observacionales, ¿sí? ¿Qué otra característica se acuerdan de los estudios de casos y controles? Bueno, la otra característica es, además de que sea observacional, es analítico, porque siempre voy a terminar comparando una maniobra con otra. Y cuando digo una maniobra, casi siempre estoy hablando de un factor de riesgo, ¿no? Entonces, esto va a ser analítico. Y la parte esencial de un estudio de casos y controles es que parto del resultado. Es decir, que va a ser retrolectivo. Entonces, es exactamente igual que una corte, solo que ahora voy a tener una visión hacia atrás del estudio. Casos y controles es observacional, analítico y retrolectivo. Pero fíjense ustedes, fíjense bien cómo tomamos en cuenta todas las mismas características del ensamblaje del estudio, los criterios de inclusión que se deben de tomar, los sesgos de susceptibilidad pronóstica que vamos a tener, y la maniobra es un solo factor de riesgo al cual yo quiera buscar, ¿no? El factor de riesgo puede ser, por ejemplo, tabaquismo, pudiera ser edad, pudiera ser datos de hipertensión previos, y el resultado, por lo regular, es un resultado dicotómico, como por ejemplo, que un paciente tenga preeclampsia o no tenga preeclampsia. Entonces, nuevamente, todos los sesgos que se tienen para un ensayo clínico son los mismos sesgos que se tienen en un estudio de casos y controles. Y entonces, lo único es que la representación es una representación
que le llamamos que es retrospectiva. Es decir, el inicio del estudio, es aquí, en donde la principal cuestión es decidir cuántos casos tengo. Ay, Dios. ¿Cuántos casos tengo? Aquí. Yo tengo estos casos y tengo que decidir cuántos controles voy a tener. Sin embargo, aquí está la dificultad, porque la selección de los casos contra los controles tiene que provenir de la misma población inicial. O sea, no puedo agarrarme, digamos así, unos casos que se infartaron en el hospital de cardiología y me busco unos controles deportistas en el deportivo fulano, solamente ajustado por edad o solamente ajustado, pareado por sexo. Yo tendría que buscar, por ejemplo, a estos pacientes que llegaron con infarto agudo al miocardio de los mismos centros de trabajo o de los mismos lugares de donde provienen. ¿Para qué? Para intentar evitar todos los sesgos en los cuales yo pudiera incurrir por la selección arbitraria de estos sujetos. Entonces, un estudio de casos y controles, lo primero que yo tendría que decir es que es un estudio retrolectivo, es decir, parto del infarto agudo al miocardio hacia atrás, o sea, parto del evento que ya sucedió hacia el estado basal, y el estado basal tiene que ser prácticamente igual tanto para los casos como para los no casos. Y entonces, así yo me tendría que fijar de nuevo en cuántos de los que tuvieron infarto eran fumadores, cuántos no eran fumadores, y lo mismo con los del infarto agudo al miocardio, con infarto y sin infarto agudo al miocardio. Entonces, repito que lo más importante en este estudio es la selección de los pacientes, cuidar claramente que el estado basal, el ensamble del estado basal sea exactamente idéntico entre los que tuvieron infarto agudo al miocardio y los que no tuvieron infarto agudo al miocardio, e ir cuidando las maniobras. En este caso, cuando yo hablo de cuidar la maniobra, es decir, cuánto fumaban, ¿no? ¿Qué tipo de cigarro fumaban? ¿Cuánto es el índice de tabaco que tenían? Para ver si eran comparables o no comparables. Aunque pareciera que estos estudios son los estudios muy simples, ya que me agarro unos casitos, digamos, prematuros, y los comparo con otros pacientes no prematuros o pacientes que tenían preeclampsia contra no preeclampsia, la verdadera dificultad es el ensamblaje inicial del estudio. Y entonces, aquí es donde la pérdida del seguimiento, las pérdidas involuntarias del seguimiento que yo pudiera tener, es decir, que no me contesten, que tengan sesgo de memoria porque no se acuerden cuántos cigarros estaban fumando, es donde provoca la mayor cantidad de sesgos. Al final, lo que nos va a quedar es algo prácticamente igual a un estudio de corte. Entonces, en los estudios de corte, como en los estudios de casos y controles, los dos estudios son observacionales. La diferencia de la corte es que son longitudinales, y con longitudinales quiere decir que voy a medir dos características en el paso del tiempo en el mismo sujeto, y en cambio en los casos y controles no puedo, porque ya pasó la maniobra final y sería muy poco probable que yo pueda hacer unas mediciones intermedias. Entonces aquí le pusimos longitudinal y transversal para algunos efectos de algunos tipos de casos y controles. Sin embargo, lo que podríamos decir es que es en general transversal porque solamente mido una vez y me voy de manera retrolectiva a ver cómo funcionó la maniobra. Y entonces, obviamente, los dos estudios no son descriptivos, siempre son comparativos, y la unidad de medición que para la corte es incidencia, aquí no puede ser. Entonces, si yo veo que un caso y controles me narra la incidencia o la prevalencia de la enfermedad, yo en ese momento me encuentro que ese estudio tiene serios problemas. ¿Por qué no puedo? Bueno, porque yo seleccioné arbitrariamente cuáles son los casos y cuáles son los controles, ¿no? Y entonces,
de las circunstancias que podríamos destacar son estos 3 puntos. Los 3 puntos es, 1, ¿cómo voy a reconstruir el fenómeno de los hechos? ¿No? Los hechos se deben de reconstruir tal cual como si estuviera haciendo una corte, ¿no? Esto es muy importante porque si no establezco todos los criterios que van a integrar mi estado basal y todas estas comparaciones, luego entonces pueden ocurrir en sesgos. Entonces, tengo que establecer los criterios para integrar la población. Tengo que limitar lo más posible el universo de trabajo para que todos pertenezcan a una misma región, a un mismo grupo de población. Tengo que definir los criterios diagnósticos que se van a realizar, es decir, cómo mido el tabaquismo, cómo hago este tipo de mediciones. Y tengo que definir los criterios de selección a priori. Antes de hacer la selección de los casos, yo tengo que tener una selección de los criterios de selección antes de definir los casos y de definir los controles. Un error grave sería que yo defina, pues es que tengo tantos casos, voy a pensar, que tengo 5 pacientes que tienen enfermedad de Gaucher, ¿no? Entonces, tengo 5 pacientes que tienen, o tengo 150 pacientes que tengo preeclampsia, y esos van a ser los que yo voy a agarrar como tal. No, lo que tengo que hacer es definir cuáles son los criterios de selección, de dónde vienen, qué características tenían de manera inicial, etcétera, etcétera. Y esos pacientes tendrían que cumplir con esos criterios de selección desde el inicio. Los pacientes que yo tengo ahí seleccionados como graves, contra los pacientes contra los que voy a comparar. Espero que esto quede claro porque de repente los estudios de caos y controles son de los estudios más difíciles, porque reconstruir toda la corte es un verdadero problema. Pero bueno, al final, ya que logro reconstruirlo, lo que me va a quedar al final de todo esto es una tabla de 2x2. La tabla de 2x2 que voy a realizar al final del estudio es esta de aquí. En esta tabla de 2x2, la manera como yo lo voy a llevar a cabo es poner en los desenlaces, a diferencia de todos los estudios, aquí voy a poner los casos y del otro lado voy a poner los controles. Los casos van a ser los que finalmente tengan la enfermedad y los controles los que no tengan la enfermedad. Es decir, en las columnas va a ir la variable dependiente. Y en las filas voy a poner el factor que yo estoy buscando, el factor presente que yo estoy buscando. En este caso, teníamos que el factor presente que yo estaba buscando era tabaquismo. Entonces aquí tengo el tabaquismo positivo y abajo tendría el tabaquismo negativo. Nuevamente, yo tendría que garantizar que el tabaquismo sea exactamente igual uno que otro. Si unos fumaban poquito o fumaban ocasionalmente o ya lo habían dejado, deben de tener las mismas características de tabaquismo unos que otros, los casos que los controles para llevarse a cabo. Y la medida de relevancia clínica de estos estudios es la razón de momios. La razón de momios con su intervalo de confianza del 95%. Entonces, como pueden ver, este tipo de estudios es un tipo de estudios muy sencillo. Es sencillo de pensar, sobre todo se antoja muchísimo cuando estoy en un hospital de tercer nivel de atención, ¿no? Entonces, quiero agarrar a pacientes con cardiopatía congénita y pacientes sin cardiopatía congénita. Sin embargo, lo que tendría que pensar es cuáles son los criterios de inclusión que me van a llevar a la selección de uno y otro. Y entonces, aquí les traigo un pequeño examen para ustedes para analizar un estudio como tal. Ay, díganme que están viendo, amigos. Parte de un artículo. Sí, factores de riesgo asociados a preeclampsia. ¿Están viendo?
No, dice, el horizonte de las publicaciones médicas ha cambiado en los últimos años. Ah, es un artículo muy bueno de la iniciativa M. Bueno, pero eso no se los voy a dejar, ¿no? Ese no. Qué buen artículo ese. Este, ¿ya está? No, sigue siendo el mismo, ¿verdad? El mismo. A ver, otra oportunidad. Ahora sí. Factores de riesgo Factores. social. Sí, Sí. la preeclampsia. Perfecto. Y entonces ahora, Maritza García Espinosa, nos vas a decir cuál es el estado basal, maniobra y desenlace de este estudio. Maritza. Hola, buenas tardes. Solo tengo dos dudas. ¿Qué ventajas, bueno, antes de ahorita hago lo que me piden, qué ventajas da en un estudio de casos y controles, por ejemplo, tener el caso y tener dos controles para cada caso? En Qué este buena caso, pregunta. ¿mejoran los resultados? Qué buena Esa es mi pregunta. primer duda. Sí, Y, cuando y la tenemos, segunda, ajá, si quieres déjame responder la primera, María. ok. Entonces, la primera pregunta es decir, ¿qué ventajas me ofrece tener un caso por 4 controles, o un caso por 3 controles, o un caso por 5 controles? Bueno, como estoy hablando de que los estudios de casos y controles son para enfermedades raras, a veces no tengo más casos, ¿no? A veces solamente tengo, digamos, voy a pensar en enfermedad de Gaucher, ¿no? Entonces, enfermedad de Gaucher, pues, o sea, se han presentado 20 casos en la historia de centro médico. Yo tengo los 20 casos. No voy a tener más casos. Y mi tamaño de muestra me dice que para probar que el factor asociado es el asbesto, entonces yo necesitaría compararlos con 100 pacientes que estén con asbesto, o sea, que tengan con presencia de asbestosis, para poder lograrlo. Entonces, a la hora que duplico o triplico los pares, lo que hago es que incremento el tamaño de muestra para tener más poder estadístico. Entonces, esa es la ventaja que tienen los casos y controles, que yo puedo incrementar los controles para poder lograrlo, ¿sí? Y entonces, y lo puedo hacer con muchísimos controles. O sea, por ejemplo, puedo llegar a subir 1 a 10 controles y no pasa nada. Es estable el modelo, ¿no? ¿Y cuál era la otra O sea, pregunta, no se María? modifican los resultados. ¿Cómo? No se modifican, no mejoran los resultados. No, no, no. Ahora, acuérdense lo que habíamos hablado en relevancia clínica, de que el OR, la razón de momios, es como la tía exagerada, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo te vas a casar con esa? ¡Qué barbaridad! ¡No! ¡Y qué barbaridad! No, no, mira nada más. Fíjate bien, hijo. Pero no te dice qué, ¿no? Entonces, los OR son muy exagerados, es decir, los factores de riesgo se exacerban y son distintos a los del riesgo relativo si el tamaño de muestra es pequeñito, ¿no? Entonces, hay que tenerle mucho cuidado. Cada vez que alguien me dice que es el resultado de un estudio de casos y controles, voy a tener que ajustarme muy bien los lentes para ver qué es lo que me está diciendo y ver si no tiene sesgos. ¿Sí? Sí, Mari, antes de que nos digas el estado basal, maniobra y desenlace, tengo a la doctora Choreño aquí levantando la mano. ¿Me permites antes de que nos des el estado basal, maniobra y desenlace? Claro, claro. Hola, Doc. Una pregunta. Por ejemplo, aquí en estos que son factores de riesgo, si yo voy a hacer este caso de control, por cada factor de riesgo yo tengo que establecer cada uno, o cómo lo... Ay, no sé, ¿me puedes repetir la pregunta? O sea, si la pregunta es si vas a explorar unos 5 factores de riesgo y los vas a asociar con el desenlace, entonces Ajá. tú tendrías, el cálculo de tamaño de muestra se hace para el factor de riesgo principal, para el factor de riesgo que tú quieres probar. Y los otros se pueden tomar como confusores o como variables que pueden estar modificando el resultado para meterlo en un modelo de regresión logística, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero tu cálculo de tamaño de muestra tendría que ir dirigido a el factor que tú quieres probar como el factor de Oh, riesgo asociado, ¿no? Aquí tengo otros dos perfecto. participantes que levantaron la mano. Gracias. Sí, adelante. No era Maritza. Maritza, venga, estado Otra, basal, maniobra y desenlace. nada más una duda rápida. Por ejemplo, si yo quiero, o sea, ¿cómo identificar?
O sea, yo tengo un grupo, un grupo de pacientes en las que quiero evaluar una, un desenlace mediante factores de riesgo, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ¿cómo evaluar cuál es lo que voy a, o sea, su par del control, o sea, el control par del caso, ¿no? De repente, a mí me ha pasado que hace poco dije, bueno, evalué pacientes primigestas con placenta previa, ¿no? Y entonces, al buscar su control, pues tenía que buscarlo o por edad gestacional, porque es muy difícil poder identificar ese, o sea, pacientes primigestas con placenta previa, pues son pocas. Pero entonces cuando busqué sus controles, dije, híjole, lo empato por edad gestacional, por edad materna. ¿Cómo identificar eso? No, fíjate que lo que habíamos dicho es que el primer paso que tú tienes que tener antes de identificar los casos y los controles es tener tus criterios de inclusión. ¿Cuáles van a ser tus criterios de inclusión? Pues mis criterios de inclusión son, en español básico, es el estado basal. Claro. Y además de todo, le ponemos un acento en donde le pongo la demarcación diagnóstica. Y en eso quiero decir, es que yo tengo que decir qué es lo que quiero de los pacientes. Quiero, por ejemplo, quiero edad, peso, talla, qué características son las que yo voy a pedirle que tengan. Entonces, podría empezar, por ejemplo, edad mayor a 18 años, ¿no? Si no tiene 18 años, no entra. B, ¿qué te parece? Que no fume, ¿no? O tabaquismo negativo. ¿Sí? Y así voy haciendo yo primero la demarcación diagnóstica. Ya que acabé de hacer todos los criterios de inclusión, ya que terminé todos los criterios de inclusión, ahora voy a decir, bueno, ¿qué otras variables voy a considerar? Las variables que ahora voy a considerar, que ya no son los criterios de inclusión, sino con lo que voy a ajustar, van a ser los confusores. Y los confusores son lo que le llamamos estratificación pronóstica. Entonces voy a ajustar, por ejemplo, para evitar el sesgo de la tanga, el sesgo de susceptibilidad pronóstica, voy a ajustar por, ¿qué te parece si ajusto por número de gestas? Por número de gestas. Puedo ajustar por índice de masa corporal, puedo ajustar por edad, ¿sí? Y ya que tengo todos los criterios, entonces sí ya me voy a seleccionar los casos y los controles. Ok, los casos deben de cumplir con todos estos requisitos. Tienen que cumplir con todos estos requisitos, ¿sí? Los requisitos iniciales. Y me voy a escoger unos controles que se parezcan a estos casos, pero ¿qué crees? Deben de cumplir todos estos requisitos. ¿Sí? Tanto confusores como demarcación diagnóstica. Todos los requisitos. Y yo me voy a buscar solo uno, solo un factor, que era lo que estaba diciendo la doctora Choreño, Vero Choreño. Entonces, ¿cuál sería tu factor? ¿Cuál sería el factor que tú estés buscando? ¿Cuál sería el factor que a ti te gustaría encontrar? Vamos a pensar en uno. Por ejemplo, en el artículo que pusieron ahorita. No, el tuyo. Riesgo de pacientes primigestas con placenta previa. O sea, yo Esos son los un casos. observacional. Ajá. Esos Entonces, serían los casos. que en las primigestas eran las causas asociadas y encontré miomatosis, endometriosis. Fíjate qué difícil lo estás poniendo, porque tanto tus casos como tus controles debieron de haber tenido un ultrasonido previo en donde tengan la posibilidad de tener endometriosis o no endometriosis. Si no tienen el ultrasonido donde tenían endometriosis o no endometriosis, no lo puedes meter.
porque los dos tienen que jugar bajo las mismas reglas. Sería injusto que aún así... Perdóname, Mari, perdón, no te escuché. Eso es muy difícil, Así es. porque, ¿no? O sea, digo, lo hice casos y controles, de hecho, si quieren lo presento la próxima vez y lo presenté como un protocolo, fue una tesis, pero yo me quedé con esa inquietud, ¿no? Claro, O sea, porque realmente hice un caso, o sea, yo primero hice un estudio de investigación observacional donde me di cuenta que algunas mujeres primigestas que no tenían los factores de riesgo habituales tenían placenta previa e incluso tuve casos con acretismo. Y entonces identifiqué primero los factores epidemiológicos y dije, ahora para avalar que verdaderamente esas sean las causas, o sea, lo que identifiqué, tenía que hacer un caso sin controles. ok, Y así lo hice. muy bien. Pero sí me quedé con la inquietud de que si mi control lo había hecho o no. Sí, los controles tienen que tener los mismos criterios, Maritza, los controles tienen que tener los mismos criterios de inclusión que los casos. Tienen que tener las mismas mediciones que los casos. Si los controles tienen más mediciones, ya se sesgó. Y ese es un sesgo en la maniobra. ¿Sí? ¿Saben? Lo que yo hice fue que el control lo busqué por edad materna y por edad gestacional. Con, pero bueno, no, es muy difícil. La endometriosis era un hallazgo, ¿no? Claro. No encontramos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil mezclar peras con manzanas. Es muy fácil así, ay, pues a ver, échame. A ver, sí, no, pues es que tengo 5 niños con cardiopatía congénita tipo Golden Heart. ¡Wow! No, pues son rarísimos. Pues entonces, a ver, échame otros niños aquí de la misma UCI, ¿no? Aquí de una vez, ¿no? Entonces, tendrías que evaluar cuáles son las características de la mamá, la edad de la mamá cuando empezó a tener, si tenía manejo anticonceptivo, vigilancia, y todas tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, Claro. ahora, ¿qué te parece si leemos este artículo para ver cómo nos va? ¿No? Ahora sí, María. Estado basal, maniobra y desenlace. El estado basal son mujeres embarazadas ¿Sí? sometidas a todos los factores de riesgo. Bueno, Embarazadas sanas, ¿verdad? sí, claro. Ok. Okay. ¿Y la maniobra? La maniobra, estimado Alex. Okay. ¿La maniobra cuál sería, Alex? Serían las determinantes, o sea, los factores de riesgo a los cuales se someten las embarazadas sanas para desencadenar la preeclampsia. Ok, ¿cómo qué? ¿Cuál te gusta? Método, a ver, nivel socioeconómico. Ok. Dijeran en Cuba, la plata. No, se dice nivel socioeconómico. Ok. Entonces, nivel socioeconómico. Entonces, acá decimos los ricos versus los pobres. Entonces, tú dices los pobres sería el factor de riesgo y los ricos serían el factor de el factor de protección, ¿no? Muy bien. Miguelito, ¿cuál sería el desenlace? Pues precisamente las mujeres que presentaron preeclampsias contra el grupo de las mujeres sanas. Ok. Entonces, como habíamos platicado, Maritza, entonces aquí arriba irían las que tienen preeclampsia, ¿no? Okay. Las que les podemos denominar casos y comparados contra los controles. ¿Cuál crees tú que serían los criterios de inclusión, estimada Maritza? Pues mujeres embarazadas con diferentes grupos de edades. Tendríamos que identificar edades maternas, diferentes grupos de edades. Ok, si vas a meter todos cualquier edad, ese no sería factor, ¿no? Entonces aquí le pones cualquier edad como criterio de inclusión. Okay. Pero en mi demarcación pronóstica, yo puedo hacer grupos. Y los grupos que voy a hacer son, por ejemplo, puede ser
adolescentes Claro. Edad versus reproductiva y- versus adultas o muy adultas, Ujú. ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí. Pablo, ¿qué otro dato meterías? ¿Qué otro factor meterías? Por ejemplo, Isela, ¿te acuerdas de lo que habíamos platicado del tabaquismo? Entonces, Oscar, Carmen Aburto, ¿te acuerdas de lo que habíamos platicado del tabaquismo? Ay, ya, aquí, Herbert, adelante. Hola, doctor. Bueno, ahí no sé, igual comparar adolescentes versus adultas también podría ser comparar aquellas que tienen un IMC normal versus aquellas que tienen obesidad, por ejemplo. Bravo. Entonces aquí yo puedo meter cualquier IMC, pero acá en la demarcación, demarcación diagnóstica, yo puedo comparar IMC alto versus bajo. Pero Maritza, lo que yo quería de preguntarte es eso del tabaquismo. ¿Te acuerdas de lo que platicamos del tabaquismo? De que yo tenía que decir que el tabaquismo, que yo lo midiera muy bien medido. O sea, no decir, oiga, ¿fumó o no fumó? ¿No? Porque hay mucha variación. ¿Se entiende? No es lo mismo aquella mujer que se fuma una cajetilla al día que una que se fumó un día uno después de que tuvo un novio muy malo, ¿no? ¿No? O sea, ay, no manches, no nos podemos pasar al cigarrito ya de una vez porque... ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas muy delicadas que podríamos medir. ¿Ok? Pues vamos a empezar a leer si les parece bien. Herbert, ¿nos ayudas a leer? Espérame un segundo. ¿Cuál sería la unidad de medición de relevancia clínica de este estudio? Herbert. Pues sería la TA No, y los no, índices de... no. Ah, el intervalo de confianza, ¿o a qué se refiere? La razón de momios, ¿no? Maritza, Serían los odds radio o riesgos relativos. no, odds radio no son riesgos relativos, es No, razón de momio. momios. Los riesgos relativos son para las cohortes o para los estudios longitudinales. ¿Sí? En este caso sería razón de momios, según los españoletes. Los españoletes, ole, yo le, y no me toque la palma que me conozco. ¿No? Ellos le echan la razón de momios y nosotros le decimos la razón de prevalencias. ¿Sí? Nosotros los mexicas somos más descriptivos y le decimos razón de prevalencias. ¿Sí? Los gringos le dicen odds ratio. Odds ratio. ¿Ok? Son todos los nombres. Ok, muy bien. Perfecto. De ninguna manera podemos ver prevalencias en estos estudios. ¿Ok? Venga, Herbert, vamos a empezar a leer antecedentes. Herbert, ¿Sí me escuchan? ¿sí? La preeclampsia es una de las complicaciones más frecuentes y graves del embarazo que se caracteriza por reducción de la perfusión sistémica generada por el vasoespasmo y la activación de los sistemas de coagulación. Good. Obje- Bien. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que tú opinas al respecto de esto? Pues bueno, ahí como antecedentes tratan pues de justificar, ¿no? O sea, por qué la importancia de su estudio, dado que es una enfermedad de alta prevalencia y que pues obviamente va a traer complicaciones no solamente en la mamá, sino en el binomio, ¿no? Y Ok. explican o definen o tratan de definir un poquito acerca de lo que se refiere a esta variable que sería la preeclampsia. Ok, Herbert, y entonces si fuera una enfermedad de baja prevalencia, ¿a poco no la estudiarías? Maritza, adelante. Maritza. Aquí estoy. Yo considero que en antecedentes, pues solo definen que es preeclampsia, pero el título del artículo, ah, bueno, ¿Sí? el título del artículo dice factores de riesgo asociados con preeclampsia, ¿no? Eh, bueno, también en lugar de poner que es de las más frecuentes,
tendríamos que poner la prevalencia o la incidencia de la enfermedad, ¿no? Y si es un artículo de la revista mexicana, si es de México, pues poner más específicamente la incidencia o prevalencia de la enfermedad, ¿no? Que en México es de 2 a 8%. Ok, quizás lo que habría que poner es por qué es importante hacer este estudio. Y lo dijo la doctora Feria en el proyecto pasado. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se quiere hacer este estudio? Y entonces aquí se diría, se desconocen cuáles son los factores asociados a preeclampsia. Objetivo, evaluar la asociación de los factores sociodemográficos. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, estos antecedentes les ponemos un tache guarache, ¿no? Y Miguelito, ¿podrías leer el objetivo? Claro. Objetivo, evaluar la asociación de factores sociodemográficos y ginecobstétricos con preeclampsia. ¿Qué te parece? Bueno, pues que de alguna manera sí está tratando de hacer esa relación. Sin embargo, pues debería ser un poquito más específico. ¿Ok? ¿Qué más le pondrías? Pues que se relaciona hacia, sobre todo esos factores que quiere buscar, como tabaquismo, alcoholismo, ¿Tú no los sé, pondrías ahí o en materia de alimentos? Yo los pondría en materia de alimentos, ¿se mire? sí, tiene razón. Sin embargo, bueno, pues no sé, como que eh, tratar de definir un poquito más pues, ese enlace, ¿no? Entre el estado basal y la causa de la enfermedad. Ujú. Quizás sí. Pablo Verde, ¿podrías leer materia de alimentos? Sí. Estudio de casos. Espérame, Pablo, porque Maritza levantó la mano. Perdón, un segundo, Pablo. Sí, Maritza. Yo en el objetivo considero que sería mejor poner identificar los factores de riesgo asociados con preeclampsia. Ok. Son dos verbos que según la taxonomía de Bloom son complementarios. Evaluar e identificar son complementarios, están en el mismo renglón de los niveles taxonómicos. Entonces, yo creo que cualquiera de los dos está bueno, pero sí, identificar sobre todo, ¿sabes qué? Que identificar está bien raro porque no me parece que sea una enfermedad, que haya tan poca información que no se sepa. Pero aquí tengo a Sergio, no sé si ese fue Sergio, que él es ginecólogo, entonces no sé si para Sergio se desconozca completamente, pero bueno, a mí me parece que evaluar quiere decir como ponderar de las cosas que ya se saben, pero podría ser. Pero bueno, dejemos que Pablo nos lea material y métodos. Material y método. Estudio de casos y controles no pareados con base poblacional realizado de enero de 2003 a diciembre de 2007 con los pacientes que acudieron al área de tococirugía del Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, México. Se comparó la frecuencia de factores individuales de riesgo en pacientes con preeclampsia, casos N196 y normotensas, controles N470. Se analizó la asociación de la preeclampsia con el nivel socioeconómico, tabaquismo, alcoholismo, antecedentes ginecobstétricos, compañeros sexuales, embarazos, partos, abortos, control prenatal, métodos anticonceptivos utilizados y preeclampsia en embarazo previo. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Qué te parece? Más o menos como lo habíamos propuesto. Pues son bastantes factores los que consideran, ¿no? Sí. Sí. Y ¿Pero te parece que la selección de los pacientes fue la adecuada? Pacientes que acudieron al área de tococirugía. Maritza, ¿qué te parece la selección? No, lo que pasa es que sí considero que en el conocimiento de la enfermedad, pues no puedes, sí tienes que identificar más la demarcación, ¿no? Porque no, o sea, sí hay más riesgo en las jóvenes que en las mujeres en edad avanzada. Entonces sí el caso, o sea, como que les faltó identificar perfectamente la población de estudio e identificar y determinar bien la demarcación. Ok, puede ser cierto porque no pusieron edad. Tienes toda la razón. Vero Choreño. En este caso, por ejemplo, el hecho
de que hayan llegado a este hospital, se podría considerar que la población es como homogénea, porque igual y podrían haber dicho, bueno, que llegaron a un hospital, pero a ese hospital, pero que venían de ciertos lugares en específico. Sí, yo no sé, yo no conozco el Hospital Civil de Culiacán, pero a mí se me hace que es un hospital general que pudiera no tener este sesgo de referencia, ¿no? O sea, un sesgo de referencia sería decir, llegaron a la Gineco 4 porque ya tenían factores de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, que pudiera darte una demarcación diagnóstica que no fuera igual. Miguelito. Sí, mira, yo creo que en la cuestión son 196 casos y hay muchos controles, ¿no? O sea, se supone que es un caso por un control, ¿no? No, no, no. Eso O lo por mí, platicamos, no. Eso lo platicamos con Maritza al inicio y decíamos que estos estudios funcionan muy bien cuando son 2-1, incluso 3-1. ok, ¿No? bueno, eso me refería a que, bueno, igual ¿cómo se llama? Identificarlo mal o definirlo mejor, pero bueno, sí, sí tienes razón. Y Sí, de hecho es aceptable que haya esta cuestión siempre y cuando provengan del mismo hospital, siempre y cuando vengan de la misma población. Mari, No, estoy de acuerdo. Mari, ¿podrías No, leer no los se, resultados? claro, no se encontró asociación entre tabaquismo, razón de momios de 3.05 con un intervalo de confianza 95 de 0.8 a 11, edad de inicio de la vida sexual con una P de 0.15, número de parejas sexuales con una razón de momios de 1.23 y una P de 0.30 y el antecedente de cohabitación sexual menor de 12 meses eh, con una razón de momios de 0.90 con preeclampsia. El alcoholismo con una razón de momios de 5.77, el nivel socioeconómico bajo, P por debajo de 0.5 y la preeclampsia en embarazo previo. Se asociaron significativamente con preeclampsia. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tipo de método anticonceptivo utilizado entre los grupos. Hasta ahí. ¿Qué opinas? Entonces ya tenemos los factores que salieron a la luz, ¿no? Aquí los factores ganadores fueron alcoholismo. ¿Qué opinan del alcoholismo, amigos? ¿Cómo se mide el alcoholismo? ¿Cómo lo medirías? ¿Cómo dirías si alguien es alcohólico o no alcohólico? Mari, de nuevo. No lo sé. Ok. Pablo, ¿cómo Por mides el número alcoholismo? de Con el número, las veces que la persona toma alcohol y midiéndolo en el tiempo. Si es una vez a la semana, 2 veces a la semana, etcétera. También si está asociado con otros riesgos como el hecho de beber solo, beber con otras personas, etcétera. Entonces, se va evaluando y ya se hace un indicador y entonces se mide el grado de alcoholismo que tiene la persona. Ok. Ok, entonces no está tan fácil, ¿no? ¿No, Vero? O sea, llegar y preguntarle, oiga, señora, ¿y usted cada se echa sus alcoholes, ¿no? O sea, ¿te imaginas esa? O sea, tú has estado con las mujeres en un parto, ¿no, Vero? No está sencillo. Sí. Y la posibilidad del engaño está terrible, ¿no? O sea, puede ser que la posibilidad de que digan alcoholismo, bueno, pues sí, una vez me eché una cheva, ya entra ahí empezamos a ser quisquillosos, ¿no? Pero ¿qué les parece preeclampsia en el embarazo previo? Bueno, eso sí es fácil de Sí, establecer, ¿no? Porque lo tiene como antecedente y el diagnóstico ya fue realizado por un médico. sí. De acá, tipo de método anticonceptivo, ¿qué les parece? Creo que puede estar muy... tendría que determinar o que decir cuáles son los que evaluó. Ok, ahorita los vamos a buscar. Y el tiempo también, el tiempo que
que lo estuvieron utilizando, porque igual y tendría, o sea, igual y una sola persona utilizó varios, o quizá dijo el último, que utilizó en el último mes, tal vez. Muy bien, muy bien. Y entonces ya, estimada Oscar Castillo, ¿estás con nosotros? ¿O Carmen Aburto para leer las conclusiones? ¿No? Entonces, Maritza, tú que eres la mejor del grupo, no, no es cierto. Maritza, ¿nos podrías leer conclusiones? Los factores de riesgo estudiados y que se asociaron significativamente con preeclampsia fueron alcoholismo, nivel socioeconómico bajo, tipo de método anticonceptivo, primigravidez y antecedente de preeclampsia en embarazo previo. Buenísimo. Bueno, esto que les quise mostrar a ustedes es un estudio de casos y controles. Entonces, estos estudios de casos y controles, a mí este estudio me pareció muy interesante, me pareció que es un estudio que nos deja mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque a mí me parece que está bien realizado, tiene muchos puntos que me gustaron a mí, y sobre todo los análisis con los cuales los llevaron a cabo, es decir, tuvieron casos contra controles, lo analizaron con razón de momios. Sin embargo, hay algunos puntos que me parece que no son tan relevantes, como por ejemplo la medición de tabaquismo. ¿Cómo midieron el tabaquismo? El tabaquismo nada más le preguntaron en ese momento. Alcoholismo se definió como el consumo de bebidas alcohólicas de al menos una vez por semana, ¿no? Entonces dices, ay, ¿a poco eso es alcoholismo? ¿No? O sea, si se toman una copa de vino, ¿ya son alcohólicos? ¿Sí? Tiempo de cohabitación sexual, tiempo transcurrido desde el inicio de las relaciones sexuales al momento del embarazo. Y entonces algunas de las cuestiones que son difíciles de medir y que le resultaron significativas y que pudieran estar sobreexpresadas. Entonces, aquí es donde hay que tomar en cuenta estos datos y hay que empezar a ser muy sensatos en la lectura de lo que nosotros vemos. Lo que a mí me gustó es que una de las variables que me llamó mucho la atención es el uso de los hormonales, de los anticonceptivos hormonales como el factor de riesgo para preeclampsia, y el otro que me llamó mucho la atención es la preeclampsia previa, ¿no? Entonces, los pacientes con preeclampsia previa no fueron tantos, pero resultó estadísticamente significativo, aunque no se pudo calcular los ORs porque tuvieron ceros. Entonces, cuando tienes ceros en la tabla de 2x2, en ese momento se pone en duda lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, bueno, más o menos lo que les queremos decir es los estudios de casos y controles son exactamente iguales a un estudio de corte, pero con un carácter retrolectivo. Con un carácter retrolectivo, pero tengo que tener los mismos criterios que lo que vimos en el ensayo clínico. Tenemos que mantener los mismos, lo mismo que es estricto en un ensayo clínico, en una corte, en un estudio transversal, igual tiene que ser llevado en casos y controles. Lo que sucede y muchas ocasiones es que a casos y controles ya no le echan ganas. No sé, no sé, usas un casos y controles, te agarras unos casos y unos controles y lo metes ahí en la tabla de 2x2, ¿no? Le soplas y ya te salen los factores de riesgo, ¿no? Y entonces, aquí entonces nuevamente hay que tenerle mucho cuidado. Y se nos acaba de acabar el tiempo, pero creo que nos queda un poquito de tiempo para preguntas, estimada Carmen Aburto. Qué bueno que ya te conectaste, Carmen. Preguntas hasta ahorita. Por el momento no, lamentablemente sí ha sido aquí ahorita la marcha y con la grabación nuevamente retomarlo por mi internet. Buena tarde a todos. Buena tarde. Karina, no hay dudas, entonces no sabemos si quedó claro o quedó totalmente confuso. Así es. Mira, Vero. Vero tiene la mano levantada. Vero. Doc, a mí me quedó mucho la duda, más bien me hizo mucho ruido, que cuando estaba leyendo lo de casos y controles decía como, bueno, si tú puedes evitar hacer ese tipo de estudios, evítalo casi casi. Entonces no sé qué tan, qué tan aceptable sea realizar un
un estudio de este tipo? Sí, por ejemplo, entre nosotros le decimos con cariño los estudios de caos y controles. Con mucho cariño le decimos caos y controles. Y la razón es porque tienes que armar la corte, tienes que hacer el armado de la corte y solamente seleccionar unos casos y unos controles. Entonces decíamos, ay, pues si ya vas a hacer todo el esfuerzo para hacer un estudio de corte retrolectiva, donde tienes que tener todos los casos, ¿no? Tienes que sacar de ahí los casos y tener los criterios de elección, pues ¿para qué te quedas con el caos y controles? ¿Por qué no haces la corte como tal y puedes sacar la incidencia de la población y puedes calcular riesgos relativos y puedes hacer más análisis, ¿no? Entonces, es como raro, ¿no? Es como mi hijo, cuando le dábamos su huevito Kinder, ¿no? Entonces, le dabas el huevito Kinder y ¿qué crees? Abría el huevito Kinder, se quedaba con el juguete y tiraba el chocolate. ¿Me explico? O sea, ay, no, hijo, pues cómete el chocolate, pues ya lo tienes ahí. No, porque él quería el juguete. ¿Me explico? Entonces, un estudio de casos y controles es igual que el huevito Kinder. Si haces una corte, primero te comes el chocolate, ¿no? El chocolate y te quedas con el juego. Si lo haces como casos y controles, solo te quedas con el jueguito y tiras el chocolate. Ok. Tengo otra duda, no sé si sea viable. Lo que pasa, no, pero ya no es como mucho del tema. Yo no entré el día 4 de octubre, cuando dieron la información de lo de la inscripción y todo eso. Pero vi el resumen que enviaron, pero donde hay que hacer el pago no viene el nombre de la persona de la cuenta y no he podido hacerlo por eso. Ok, bueno, nada más escríbele a Ana Cecilia que está en el chat y ella te da todas las dudas. Si no, yo te doy el teléfono. Ok, es que Sí. en eso andamos. Porque de Gracias, eso perdón. nada, no te preocupes. Bueno, pues no sabemos si quedaron más dudas, Cari, o si somos requete buenos, pero bueno, pues ya, ¿qué se le va a hacer? ¿No? Ya lo veremos. El Ya tiempo lo nos veremos. dirá. Ya lo veremos. Bueno, nos vemos pronto. Alex, un abrazo grande. Bye. Oscar, Miguelito, Cintia, Pablo. Gracias, buenas tardes. Bye.